Hola, soy Mar de Founders and Tips y hoy entrevistamos a Alejandro Cremades, co-founder de OneBest.com. Hola Alejandro, Hola Marc, ¿qué tal? muy bien, ¿Nos podrías contar un poco tu trayectoria emprendedora? claro que sí. Bueno, yo me vengo aquí en el 2008, parece que fue ayer cuando aterricé aquí en Nueva York con cara de perdido. Me Ujú. vine aquí a hacer un máster, de ahí luego me metí en un despacho americano donde intervine en uno de los arbitrajes de protección de inversiones más grandes de la historia, era Chevron contra el gobierno de Ecuador, donde había 113 billones de dólares en disputa. Y luego ahí poco a poco me metí en, pues como hobby, ¿no? Con toda la escena aquí de startups y demás, pues en las horas libres, que no Ujú. eran muchas desafortunadamente, pero empecé a hacer pues buenas migas, ¿no? Con los emprendedores de aquí y vi que había una gran falta de estructura en la fase, sobre todo semilla, de financiación para startups y temas de early stage y tal. Y cuando tuve pues un par de amigos que tuvieron que cerrar sus empresas por problemas de acceso a financiación, fue cuando dije, oye, tiene que haber una mejor forma de hacer esto, ¿no? Y así es como surgió la historia de OneBest, ¿no? Si quieres te puedo contar un poco en detalle el proceso, aunque yo no sé si nos vamos a extender demasiado en la entrevista, Sí, si Marc. puedes explicar un poco cómo validas la idea, el momento ese de dar el paso de decir, bueno, tengo una idea que parece interesante vale, esto me lo creo, voy a por ello. ¿Qué pasos hubo por en medio? Pues sí, yo creo que cuando hicimos un poco un estudio del mercado y vimos cómo básicamente estas empresas se financiaban, dijimos, oye, aquí hay algo que se puede hacer, ¿no? Entonces, fuimos a nuestros abogados, esto era en el 2010, nuestros abogados nos dijeron que nos habíamos vuelto completamente locos, que la regulación o la legislación de por aquel entonces, que era el Securities and Exchange Act de 1933 no permitía la posibilidad de crear una plataforma para conectar a startups con inversores. Y bueno, esto era antes de que la palabra de crowdfunding tuviera una definición o que la Jobs Act hubiera estado en la foto, ¿no? Nadie Ujú. sabía que esto iba a ocurrir. Entonces lo que hicimos fue, pues poco a poco, mirar cómo poder ejecutar, cómo crear una plataforma. Al principio no era transaccional para poder evitar cualquier tipo de compliance por parte de la Comisión de Valores aquí americana, pues que nos dieran un toque, ¿no? de no estar cómodos con la operativa. Y bueno, surge la Jobs Act en 2012, en el 2013 conocemos a una de las empresas que se financia en OneBest que se llamaba CoFounders Lab. La adquisición se cerró de CoFounders Lab en julio del 2014 y bueno, y pues ahora mismo con OneBest nos hemos convertido en una de las plataformas líderes de equity crowdfunding y también tenemos el ecosistema, yo diría que si no es el más grande a nivel mundial de tema de startups, es uno de ellos. Tenemos más de 60.000 emprendedores registrados en la plataforma y también más de 15.000 inversores. Entonces, lo bonito de lo que estamos desarrollando con OneBest es que no solo nos enfocamos en capturar a las empresas en etapa de financiación, que vienen siendo startups de early stage que conectamos con inversores acreditados, que vienen siendo bien venture capitals, family offices o Ujú. inversores angel, pero también la posibilidad de capturar a las startups en su etapa de la formación, ¿no? A través del servicio de Co-Founders Lab, donde básicamente si tú sales ponte de la escuela de negocios y no tienes un perfil de ingeniero, pues te metes ahí en Co-Founders Lab y ahí consigues conocer a tu socio para luego lanzar a tu startup, ¿no? Entonces estas startups, la idea es que todas o gran parte de ellas acaben graduándose para financiarse en OneBest y estamos muy contentos, ¿no? Ahora mismo tenemos más de 200 partnerships, tenemos aceleradoras como Techstars, Harvard, MIT, Cornell, Michigan, todos utilizando nuestra tecnología de Co-Founders Lab para formar equipos y pues muy contentos y con gran optimismo de seguir empujando toda esta perspectiva, ¿no? Ujú. Conseguir financiación es de las cosas más complicadas y que más se habla en el tema de startups. ¿Por qué crees que es tan difícil conseguir financiación? ¿O cuáles son las principales dificultades o qué hay que tener para conseguir financiación?
Pues yo creo que uno de los mayores problemas, y esto es con lo que estamos intentando ayudar con traer pues todo el tema online, ¿no? Todo el tema de la financiación online, es que cuando uno consigue financiación o cuando uno invierte en una startup, hay diferentes ingredientes que se evalúan, ¿no? O que se tienen en cuenta. Bien es o la vertical donde esa startup está operando, qué tipo de mercado, el tipo de ronda, cómo es de grande, el ticket, ¿no? Cómo es de grande el ticket mínimo o el ticket máximo. Todo esto son diferentes cosas que se tienen en cuenta antes de apretar el gatillo, ¿no? De hacer esa inversión. Entonces, por ejemplo, startups como Pandora, pues empresa ahora que es una gran empresa, en su día como startup pues fue rechazada casi 300 veces, ¿no? Por inversores antes de conseguir su ronda inicial. Entonces, eso es debido a este problema, ¿no? Que cuando tienes esa interacción de uno a uno, pues es mucho más complicado y te lleva mucho más tiempo. Entonces ahora, con toda esta logística e infraestructura que hemos creado a través de OneBase, pues estamos reduciendo notablemente el tiempo que el emprendedor pasa fuera de la oficina y de su negocio, escalando el modelo de negocio, haciendo fundraising, pues de 7 a 8 meses que tardas en cerrar una ronda de early stage, pues estamos viendo de 1 a 3 meses. O sea que es un cambio brutal también porque ahora con esta estrategia, pues emprendedores, los inversores les vienen a ellos en vez de ellos tener que ir a los inversores, con lo cual hace pues todo el tema de fundraising pues muchísimo más atractivo. Yo creo que cuando estamos hablando de por qué es tan complicado también levantar financiaciones, porque al final el conseguir una ronda de financiación es un arte, ¿no? Es un arte de saber pues explicar tu historia, qué es lo que estás haciendo, porque como emprendedor, especialmente cuando estás en una etapa inicial del desarrollo de tu negocio, es como ser un pintor, ¿no? Antes de haber hecho o de haber pues pintado ese cuadro, pues el inversor no sabe los colores que tú tienes en mente, ¿no? O cómo ese cuadro se va a finalizar. Por eso el emprendedor tiene que tener o ejecutar una muy buena labor a la hora de vender esa historia o de poder explicarle esa historia al inversor cuando todavía no tienes algo tangible que pueden ver y tocar. Entonces, por eso los mejores emprendedores son los que mejor saben explicar cuál es la visión de futuro de 5 a 10 años. Ujú. Desde el punto de vista de los inversores, ¿está cambiando su actitud en relación a las startups? He oído alguna vez de que cada vez los mejores proyectos escogen a los inversores. ¿Está cambiando la oferta y la demanda a través de estos servicios de crowdfunding? ¿Hay cambios desde el punto de vista del inversor? Pues yo creo que puede ser. O sea, normalmente te cuento un poco cómo funciona en OneBest. Ujú. En OneBest, cuando viene la startup, viene ya con un inversor que está liderando la ronda, sobre todo para poder aportar medidas de protección para los inversores de nuestra base de usuarios, porque para un emprendedor al final quieres la mayor valoración de tu empresa, pero esto es una buena forma para tener una tercera parte que está estableciendo los términos, en este caso el inversor que lidera la ronda, para que luego nosotros podamos atraer al resto de inversores. Esto trae o da cierto nivel de confianza para el inversor, porque en el mundo offline, pues invertir en startups, por un lado, era imposible porque solo las personas conectadas de Silicon Valley tenían acceso a este tipo de inversiones, pero también ahora el poder llevarlo online, ¿no? Y con esos términos ya creados, pues quieras que no, pues le da mucha mayor transparencia al proceso. Entonces, al final haces el crowdsourcing del due diligence en vez de tener que tener esa interacción de uno a uno que te comentaba con anterioridad. Entonces, pues mira, yo creo que en Estados Unidos, sin lugar a duda, está cambiando mucho. Ahora mismo los emprendedores, pues con todas estas historias de Facebook y de Steve Jobs y demás, ahora los emprendedores en Estados Unidos son como superhéroes, ¿no? Desde, no sé, desde alguna perspectiva que otra, pero lo que sí que veo en España que me da un poco de pena es que la cultura todavía tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque ahora mismo, si uno al final las mayores lecciones uno las aprende cuando fracasa, ¿no? Yo creo que de los éxitos uno aprende, pero no mucho, Ujú. no Sí. tanto.
Entonces, en España pienso que cuando una persona fracasa, un emprendedor fracasa. O sea, tenemos que ser realistas. 9 de cada 10 startups fracasan, ¿no? Lo que sí que veo es que la gente te señala en vez de aplaudirte, como hacen aquí en Estados Unidos. Entonces, por eso las lecciones que uno aprende es complicado el que puedas implementarlas en una segunda oportunidad, porque en España, desafortunadamente, conseguir segundas oportunidades en este sentido es complicadísimo, ¿no? Ujú. Pero sí que poco a poco veo que el ecosistema de startups se está desarrollando mucho más. Sí que también veo como un obstáculo la fuga de talento y de capital, en el sentido del que, oye, si tienes una empresa, una startup de early stage y cierras una ronda, yo qué sé, de una ronda A, pues oye, te tienes que ir de España para poder hacer la expansión y conseguir una ronda más grande, ¿no? Porque en España los fondos son muy, muy pequeños Ujú. para poder acompañar a la startup en toda su vida hasta que se haga el exit de la misma. Y en Estados Unidos, pues oye, para ponerte un ejemplo, los fondos aquí son enormes. O sea, hay fondos que están cerrando pues hasta 12 billones de una, ¿no? Entonces, eso es algo que en España desafortunadamente no hay y que pues tiene sus consecuencias también para nuestro ecosistema de ahí, porque si tú eres un emprendedor y te vas del país y consigues hacer un éxito de la empresa, al final el dinero se queda fuera en vez de poderlo traer de vuelta ahí o tenerlo en España, donde se podría utilizar para poder financiar a otras startups, ¿no? O para poder desarrollar ese ecosistema. Entonces, pues espero yo que esto cambie, este problema cultural cambie poco a poco, pero que a día de hoy lo veo un poco lento y en otra liga, ¿no? Cuando se compara con mercados como por ejemplo el americano. Ujú. Y a nivel de emprendedores, ¿también ves diferencias en cuanto a actitud, talento, ambición? ¿Crees que estamos a la par, que hay diferencias? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que en Estados Unidos sí que veo mucha más ambición que en España, sobre todo porque ¿Es porque tienen acceso a ese dinero o es un tema cultural? pues yo creo que es un tema de competitividad también, ¿no? O sea, aquí está lo mejor de cada casa y, oye, y todo el mundo quiere estar en Estados Unidos, el sueño americano, todas estas Ujú. cosas, y pues te estás peleando y dando codazos con todo el mundo, ¿no? Entonces, en España lo veo un poco distinto. Veo que sí que hay ambición, pero que no está al mismo nivel que lo que se está viendo aquí en Estados Unidos. En Estados Unidos está más que probado que lo que tú sueñas con mucho esfuerzo y mucho trabajo se puede conseguir, pero en España lo que uno sueña está a años luz, ¿no? Por mucho trabajo que se ponga. Entonces yo creo que, en fin, esas son cosas que espero que cambien con el paso del tiempo, pero que a día de hoy lo veo un poco lejano. Ujú. Antes comentabas el tema de la ley de crowdfunding en Estados Unidos, el Job Act, creo que has comentado. Me gustaría que la comparases un poco, que nos explicases un poco en qué consiste y si puedes compararla también con la ley recientemente aprobada en España. No sé si la conoces y, bueno, que nos comentes tu valoración y diferencias. Bueno, la Jobs Act es el mayor cambio que se ha introducido en el ámbito financiero en los últimos 80 años. Básicamente hay dos secciones que son de gran importancia ahí. Uno es el título segundo de la Jobs Act y el título tercero de la Jobs Act. El título segundo habla de cómo startups pueden hacer advertising o gritar, realmente utilizar social media y demás, de que están haciendo una ronda de financiación para su compañía, donde se pueden poner los términos, en fin, todo este tipo de cosas. Eso se implementó en septiembre de 2013 y anteriormente a eso estaba completamente prohibido el poder pues decir que uno estaba haciendo una ronda de capital y al final pues era más un boca en boca y sobre todo el ir a las personas pues que eran las personas que, o sea, los usual suspects, como dirían aquí, ¿no? Los que básicamente pues que tenían el monopolio en tema de financiación de startups. ¿Qué es lo que pasa? Que esto se implementa, este título segundo se implementa
Y gracias a ello, pues las startups ahora pueden ir a sus clientes, pueden ir a su base de usuarios, pueden hacer blog posts, pueden ponerse en social media, básicamente a decir a esas personas que ya están educadas con ese servicio de que están haciendo una ronda de financiación, con lo cual, pues quieras que no, pues te ayuda muchísimo como emprendedor, porque al final como emprendedor, cuando estás intentando hacer fundraising, pues tienes la problemática de que tienes que educar al personal para que puedan creer en ti, en lo que estás haciendo y poder invertir en tu empresa. Lo bonito de esto es que estás haciendo el approach a gente que ya sabe lo que estás haciendo, con lo cual acelera muchísimo el poder tener el dinero en el banco y para el emprendedor pues tiene total sentido, ¿no? Eso es el título segundo. El título tercero da la posibilidad a inversores acreditados y no acreditados a poder invertir en startups. El inversor acreditado en Estados Unidos es esa persona que, bueno, tal y como se define, ¿no?, por la Comisión de Valores, es esa persona que tiene más de $1 millón en patrimonio o que tiene $200.000 de sueldo anual. Pues esto no es toda persona de a pie, Marc, como te puedes Sí, sí. imaginar. Esto estamos hablando de que es solo un 1% de la población americana o lo que vienen siendo 8 millones de personas. O sea que no es mucho. Lo bonito del título tercero es que a los inversores no acreditados también se les dará la posibilidad de invertir en startups y esto pues hará que pasemos de un mercado de 8 millones de personas que tienen acceso a estas oportunidades a más de 300 millones de personas, ¿no? Con lo cual el cambio va a ser brutal. En Estados Unidos el 65% de puestos de trabajo son creados por las pequeñas y medianas empresas, con lo cual es un cambio que el gobierno ha visto, que tiene mucho sentido para empujar la economía y algo que yo he visto, pues oye, que tenía total sentido también que en España se hiciera, ¿no? Tal y cual, tal y como estaban los números de desempleo con los que actualmente el país está lidiando. Entonces, la normativa que se ha puesto o el anteproyecto tiene gran similitudes con la Jobs Act. Creo que el gobierno en principio se equivocó muchísimo con los límites que se establecieron en tanto inversores como la operativa que se establecía para las plataformas, pero espero que sobre todo el gobierno que escuche cuál es la operativa y el día a día de las startups y también de los inversores para que se puedan implementar unas leyes que se ajusten a la realidad del ecosistema que se está creando de startups, ¿no? Especialmente con estos puestos de trabajo que estas empresas crean. Así que, pues, oye, yo tengo gran optimismo, ¿no?, como emprendedor, que al final estos cambios, pues, que se implementen y se implementen, pues, de una forma que tengan un atractivo tanto para las plataformas que operamos este tipo de financiación alternativa como para las personas que las están utilizando, ¿no?, bien sea el inversor o la startup. El crowdfunding tiene sus ventajas que están claras, pero ¿cuáles serían sus límites o dónde no lo recomendarías? Pues mira, yo creo que lo primero de todo, creo que es importante el hacer una diferenciación del crowdfunding, porque cuando alguien habla de crowdfunding, como que se mete todo en la misma cesta, ¿no? Hay tres tipos distintos de crowdfunding. Uno es el de donaciones, donde no hay ningún tipo de acciones o de participación que se da de equity en la empresa. Por ejemplo, plataformas como Kickstarter o Indiegogo lo están haciendo muy bien y de hecho esto es algo que yo le recomendaría pues a las empresas pues que tienen productos tangibles, ¿no?, que puedan hacer pues una preventa o algo de eso pues para conseguir algo de financiación. Luego está el crowdfunding, el equity crowdfunding, que es lo que nosotros hacemos con OneVest, donde la gente contribuye, un grupo de gente contribuye cantidades de dinero y como intercambio o como en exchange pues se llevan una participación de esa empresa, se llevan acciones en vez de llevarse pues una camiseta o algo tangible como se llevarían en el tema de donaciones. Y luego está el peer-to-peer lending, pues que tienes plataformas como Lending Club o Prosper, que al final pues es un tema de préstamos, ¿no?, pero más sobre todo entre individuales. Entonces, pues yo creo que de vuelta a tu pregunta, ¿cuáles son los inconvenientes? Yo creo que si estamos hablando de equity crowdfunding,
hay una serie de cosas que el emprendedor tiene que tener en cuenta, ¿no? Como por ejemplo, si necesita una patente específica para la empresa, es importante que esté registrada antes de que oye, se salga a la luz esto, ¿no? Y luego, pues también, pues que todos los aspectos legales estén bajo control, tema de registro de la empresa o contratos que se tengan que llevar a cabo, en fin, todo este tipo de cosas es importante que estén hechas antes de lanzarse a levantar una ronda de financiación a través de una plataforma de este estilo, ¿no? Otra de las cosas que Vosotros hacéis también, una auditoría, ¿no? De estos temas. bueno, nosotros hacemos due diligence desde un Vale. punto de vista legal, del negocio, tenemos un comité de inversiones también que tiene que dar el visto bueno, o sea que la gran diferencia entre OneBest y otras plataformas es yo creo que la estrategia o la filosofía de tener un mercado, un marketplace de calidad en vez de un marketplace de cantidad. Solo un 3% de las startups que aplican a OneBest consiguen estar en la plataforma ¿no? para poder conseguir acceso a nuestra base de inversores. Entonces, pues eso es un poco, yo creo que las posibles desventajas. Otra cosa que es importante también es que muchos de los emprendedores que se lanzan a temas de crowdfunding, bien sea de donaciones, de equity, lo que no tienen en mente es que hay mucha estrategia de por medio. O sea, el dinero no nace en los árboles. Yo creo que hay que meterle esa atracción y ese momentum a la campaña o al proyecto antes de lanzarlo para que ya haya algo de momentum, ¿no? Porque al final, oye, la gente no se quiere involucrar en algo que está vacío. Si el tren nunca se va a ir de la estación, nadie se quiere subir, pero si el tren parece que se va a ir de la estación es cuando ya la gente se quiere subir. Y eso es una estrategia que el emprendedor tiene que tener en mente a la hora de ejecutar algo de esto, ¿no? Para que esa sensación de que el tren se va de la estación, pues oye, sea algo que se pueda ver y que sea muy palpable. ¿Algún consejo o consejos para emprendedores que estén buscando inversión desde tu experiencia? Pues yo creo que el mayor consejo es, yo diría que irse a por una ronda de financiación cuando no la necesita. Cuando uno necesita dinero, mala cosa, porque luego al final los inversores no son tontos y eso se ve y al final los términos van a jugar a la desventaja para el emprendedor. Entonces yo creo que hay diferentes vías de poder crear ese momentum y esa atracción y de darse más tiempo o como dirían aquí, runway, ¿no? Para la empresa y creo que el emprendedor tiene que ser un gran estratega a la hora de lanzarse a por una ronda. Y sobre todo el saber cómo lanzarse, porque una vez que ya te has puesto delante de un inversor y causas una mala impresión, va a ser muy difícil poder atraer a ese inversor de vuelta para que te invierta. Ujú. Pues muchas gracias, Alejandro. Nada, mucha suerte con OneBest. No sé si también se admiten startups españolas o se puede invertir desde España en OneBest. Esto no sé si es posible, pero entiendo que sí. Efectivamente, sí que se puede invertir Ujú. desde fuera de Estados Unidos, desde España, por ejemplo, pero para startups ahora mismo solo Vale, estamos ok. operando con startups que estén registradas y con operaciones aquí en Estados Unidos, que bien puede ser el caso de alguna empresa española que Sí. se quiera venir aquí y hacer expansión. Ujú. Ok, pues muchísimas gracias por tu tiempo, bueno, mucha suerte con OneBest y mucha suerte a todas las startups que estáis ayudando en esto tan difícil de conseguir financiación. Muchas gracias, Mark, y también muchas gracias a todas las personas que nos están o que nos van a escuchar. Gracias a ti.